En esta experiencia humana nadie cuenta con la verdad absoluta, pero tenemos la capacidad y libertad para elegir las creencias que conservamos y desechamos. En Jugando a Saber queremos brindarte un punto de vista que puede o no ayudarte a conectar con las personas que escuchas para tener diferentes perspectivas del mundo y las situaciones que nos rodean. Y si logramos conectar contigo, ya sería algo por lo que estaremos agradecidos. Mi nombre es Diana, me dicen Didi, y en este podcast estaré jugando a saber sobre temas de salud mental, emprendimientos, amistad, familia y más, desde mi experiencia y el de las personas que admiro y quiero que podrían estar invitadas. Buenas, no sé a qué hora escuchen esto, entonces la hora que sea, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y el episodio de hoy quería hacerlo para concluir la temporada que quería hacer sola, ya que el martes tengo plan de grabar con uno de mis amigos sobre un tema que tal vez le puede interesar a varios. Quería hablar del contacto cero. Yo tengo contacto cero con varias personas en ese momento, pero creo que lo que quería hablar más era como la motivación detrás de, porque, o sea, llegar al contacto cero no es tan fácil. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, que por ejemplo en mi familia sí tienen mucho el chip metido de que la familia es familia y de que los lazos de sangre siempre son súper fuertes. Y eso es algo que aprendí con mi psicóloga, que no era así. No es como que tenía el sello de aprobación de ella para hacer lo que estaba haciendo, pero sí tuve el apoyo cuando yo tomé la decisión. La primera persona con la que tuve contacto cero, y ya fue hace casi 6 años más o menos, creo que fue en el 2018, ahorita estamos en febrero de 2024. En el 2024 eh, no me acuerdo exactamente, digamos, el día o la fecha o el mes en que sucedió, pero mi hermana sí es de tener relaciones largas y relaciones como muy serias, donde ella involucra a su pareja en casi todas las actividades familiares que se hacen. Y no voy a decir nombres, pero la muchacha con la que estaba en ese momento ya llevaba como 3 o 4 años con ella y ya era básicamente parte de la familia. Es más, yo creo que hasta yo me llevaba mejor con ella que con mi hermana, incluso cuando todavía le hablaba a mi hermana. Y no sé por qué honestamente, pero empezaron a tener problemas y un día nada más mi hermana llegó a avisarnos que habían terminado. Y cuando terminaron, como que, o sea, no sé por qué terminaron, pero hay una parte intuitiva mía y digamos como que ciertas pruebas de cosas que pasaron después y con la rapidez con la que pasaron, que me hace creer que fue mi hermana la que le fue infiel y que probablemente por eso se terminó todo. Entonces no terminaron como de muy buena manera. Y cuando llegó el momento de devolverse los peluches, mi hermana, en vez de ser ella la que finiquitaba ese asunto, envió a mi mamá. Y lamentablemente cuando uno tiene mucha ira, cuando uno está muy enojado, casi siempre se desquita con las personas que no debe, porque el temperamento está súper alto y porque es como lo que hay, ¿verdad? Es como cuando uno está muy enojado y va caminando, entonces patea una piedra o lo que sea. Así siento que se ve la ira muchas veces. Entonces mi hermana mandó a mi mamá a recoger las cosas que tenía en la casa de esta muchacha. Y esa muchacha trató horrible a mi mamá, a pesar de que, como les digo, ella fue parte casi que de la familia mucho tiempo. Y mi mamá, o sea, se sintió muy mal y llegó llorando y, o sea, la trataron muy mal en algo que, sinceramente, si ustedes me preguntan, no era asunto de ella. Entonces, em, yo obviamente, al ver a mi mamá así, yo me metí, yo le dije, hey, si usted está tan grandecita y tan adulta para tener relaciones, ¿por qué no tiene también las, como vulgarmente dicen, las tetas para terminarla?
Entonces ella me dijo que no tenía por qué meterme, que no era asunto de ella y que mami había accedido a hacerlo, entonces que no me metiera básicamente. Y ahí obviamente fue, o sea, ya no, las cosas entre mi hermana y yo nunca han sido perfectas, o sea, nosotras nos hemos dejado de hablar por temporadas, nos hemos vuelto a hablar y generalmente nos empezamos a hablar por cosas que mi mamá me pedía que le ayudara a ella. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el colegio yo no le hablaba cuando ella estaba en el colegio y mi mamá me pidió que le ayudara a ella cuando yo iba a hacer exámenes del ministerio porque en eso también somos opuestas. Yo siempre fui como de los primeros promedios y siempre fui como una estudiante excelente y mi hermana si pasaba bueno y si no también. Bueno, nunca se quedó, pero ajá, era como de esas personas que dicen como que iba dejando los pelos raspando. Entonces, en muchas ocasiones mi mamá era la que me pedía ayuda para cosas de mi hermana. Y yo, la verdad es que no me costaba nada hacerlo y uno lo hace como por los papás, ¿verdad? Porque en ese momento yo no tenía las herramientas para poner ese límite y decir no, que ver qué hace, ¿verdad? Pero bueno, no me arrepiento, no fue como que requirió extra esfuerzo de mi parte. Pero bueno, en ese año, en el 2018, fue cuando ya fue la gota que derramó el vaso con mi hermana y yo decidí hacer contacto cero. Eso fue en el 2018. Entonces, mi hermana y yo siempre he dicho que mi hermana y yo nos ignoramos civilizadamente, porque tampoco es como que pasamos tirando indirectas, ni nos pasamos haciendo malas caras, no. Todo muy civilizado, o sea, es como sabemos que existe y respetamos el espacio de la otra, pero en el 2020 ya ella tenía otra persona y como les digo, las relaciones de mi hermana cumplen mucho con este estereotipo que se tiene de las lesbianas de que un día andan y ya al día siguiente se van a vivir juntas. Mi hermana aplica totalmente para ese modelo porque empiezan a andar y ya después la madre pasa como 5 de los 7 días de la semana en la casa. Entonces básicamente están juntados y así pasaba con esta. Esta que es la actual, con esta también ha estado on and off mucho tiempo, pero a mí no me cae bien, llámele vibras, llámele intuición, simplemente desde que la conocí yo dije, no puedo. O sea, es como que ni siquiera me siento cómoda estando en el mismo espacio que ella. No les voy a explicar, es una sensación tan fea y al inicio cuando la madre se quedaba ahí en la casa, yo le tenía como asco, era como un asco, pero era por toda esta energía que yo sentía que simplemente me choca demasiado. Y en el 2020, ¿verdad? Todos sabemos, estábamos encerrados, estábamos haciendo teletrabajo y yo las tenía que ver 24/7 y yo dije, no, yo no puedo estar así. Entonces, en plena pandemia, en junio de la pandemia, yo me fui a vivir sola. Empecé a buscar apartamentos, obviamente era como más difícil porque los dueños, ¿verdad? Los que rentan no estaban como tan dispuestos a tener reuniones y a enseñar las casas y todo. Y bueno, por dicha, una amiga consiguió un contacto de una amiga de ella que vivía en ese complejo de apartamentos. Entonces yo vi las fotos, por fotos me gustó, fui un día a verlo, me gustó. Y ya como en 15 días yo me estaba pasando. Y se los juro que eso ha sido el mejor cambio que yo he hecho en mi vida porque me daba paz, no tenía que estar peleando, no tenía que estar lidiando con las malas costumbres de otras personas. Y yo no soy la persona más ordenada del mundo, o sea, ustedes ven mi casa y tal vez siempre andan cosas ahí que no están en su lugar y todo, pero si hay algo que sí puedo alardear es que yo soy muy higiénica y usted, o sea, usted costaría mucho, no digo que sea imposible, pero costaría mucho como que usted llegue a mi casa y yo le dé comer en un plato que huele a otra cosa de un alimento anterior o que le dé un plato que esté mal lavado. Y eso era algo que pasaba mucho con mi hermana y la actual novia, que las dos parecía que le pasaban la esponja por encima de las cosas y cuando desayunaban todo quedaba oliendo a huevo y ay no, era fatal. Y lo peor es que sé que todavía lo hace porque mi mamá no me creía, mi mamá siempre me decía, ay, es que usted es muy delicada. Y ya cuando yo me pasé a ir sola y le tocó a ella lidiar con esas cosas,
Y ella me dijo, sí, tenía razón. Y yo, I know, I always knew. Entonces, fue una de las mejores decisiones que tuve. Y mi hermana fue mi primer contacto cero. La gente me pregunta, ¿verdad? Que si es incómodo ir a cumpleaños o a fiestas familiares donde estemos las dos. Y realmente no lo es, porque de nuevo nosotros nos ignoramos civilizadamente. No andamos ahí como hablando mal de la otra, ni tampoco es como que, ¿verdad? Yo me puedo hasta sentar a la par de ella, simplemente que mi conversación no va a ir dirigida hacia ella. Y el segundo contacto cero, que ese sí me costó un montón, fue con mi papá, que mi papá, long story short, mi abuela, la mamá de mi papá, murió en el 2021. En ese momento yo trabajaba en una compañía llamada Cheetah Digital y gracias a esa compañía y a la asociación había adquirido un plan funerario. Ese plan funerario me incluía a mí, 2 mascotas y 8 parientes. Entonces entre los 8 parientes estaba mi abuela paterna y el resto básicamente que era mi núcleo, digamos mis papás y familia del lado materno. Cuando mi abuela murió todavía estaba muy a flor de piel lo del COVID y había que seguir como ciertos protocolos, ¿verdad? Porque no había, bueno, se recomendaba cremar, pero y yo no sé por qué, pero mi familia tiene como un attachment rarísimo a los restos de la persona, entonces como que ya había un nicho y querían que ese nicho más adelante, cuando pasara también fuera de mi abuelo. A pesar de que para mí mi abuelo es lo peor que le pasó a mi abuela, pero bueno, si él no estaría aquí, entonces, ellos pidieron como que fuera un funeral regular y yo estuve más que agradecida porque yo tenía, si acaso, meses de haber adquirido ese plan funerario y ese fue el beneficio que nos dio la asociación, que digamos que si yo adquiría el plan funerario el lunes, ya el martes podía utilizarlo, que supuestamente eso no se le daba como al público en general. Entonces, en el momento que murió mi abuela, también yo venía de recién operarme, de hacerme la salpingectomía y tuve que manejar todo como de manera digital, entonces todo lo coordiné por WhatsApp y yo no pude ir a los rituales funerarios, pero la funeraria se encargó, digamos, de los restos del cuerpo, de la caja, de las flores y de todo. Y yo estaba más que agradecida porque de nuevo, uno, yo no pude como estar ahí y dos, por la situación que todavía estaba pasando a nivel mundial, pues era algo complicado. Yo no mantengo mucha comunicación con mi lado paterno. En realidad son como un par de tíos que me caen bien, un par de primos y con ellos hablo no tan regularmente. Entonces, los días posteriores a la muerte de mi abuela empecé a recibir llamadas. Mis tíos me llamaron, todos, incluso los que casi nunca me hablaban, que muchas gracias por haberme hecho cargo de eso de mi abuela, que muchas gracias por haber incluido a mi abuela en ese plan funerario, cosa que obviamente esas gracias estaban de más porque yo no lo hice por ellos, lo hice por mi abuela y porque es mejor pensar que, que todos vamos por ese camino en algún momento. Y después me llamó mi abuelo. A mi abuelo yo no le tengo ninguna clase de afecto ni sentimiento, nada. Para mí ese mae es un X que tiene ese título en el árbol genealógico y ya. Pero por cortesía le contesté, el mae me dijo exactamente el mismo script que los demás y que muchas gracias, que dicha que yo la había incluido, bla, 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 bla. Y yo digo, ok, ¿verdad? Después, sospechosamente, recibí una llamada de mi papá. Mi papá casi nunca me llamaba, pero por toda la situación yo decía, bueno, ¿verdad? Puede que todo bien. La verdad es que el madre me estaba diciendo que si había manera de, como de pedir un reporte de cuánto se gastó en los gastos funerarios de mi abuela. Y yo, dice, puede pedir una proforma, pero es que el plan está incluido y por mi beneficio me lo costaron, entonces di no, como que no me quería poner en cochinadas porque más bien estaba más que agradecida con la funeraria, ¿verdad? O sea, como para que yo me diga, hey, ¿en cuánto se ha valorado los servicios que se me dieron? O sea, no, siento que no, no va conmigo. Entonces yo le dije como que en el website se podía pedir una cotización, si quería ver más o menos cuánto se gastó y que lo comparara.
Y el mae, no, pero es que no sé qué. Y yo ya vi que la vara iba por otro lado. Entonces ya el mae me estaba diciendo que es que eso era para que mi abuelo pidiera el subsidio o el reembolso que da la caja para gastos funerarios. Y yo dije, no, yo no siento que el mae tenga que recibir nada por algo que él no gastó. Lo cual obviamente yo sé que estoy en lo correcto. Y bueno, obviamente esa fue la primera pelea. Mi papá me bloqueó en WhatsApp, me dejó de hablar como por una semana y ya después se le pasó. Cuando se le pasó la chicha, mis papás, ambos, es decir, no puedo quitar a ninguno, tienen como una manera de hacerse los rusos, mae, excelente, que yo simplemente no heredé y no puedo ser así. Entonces, di, ¿verdad? Hay gente que dice que esto tiene mucho que ver con mi signo zodiacal, no lo sé, no conozco gente similar como para compararme. Pero digamos, yo perdono y todo, pero yo no olvido. Entonces, yo no podía hacer la misma porque en la realidad sí estaba incómoda. Eso fue, como les digo, en agosto cuando murió mi abuela. Nos brincamos un poco los meses y año nuevo digo año nuevo no, Nochebuena, yo siempre la pasaba con mi papá un rato y ya después me iba para la casa. Entonces ese año no iba a ser la excepción, yo iba a ir a cenar donde él y ya después me regresaba a la casa. Cuando ya me estaba listando, él me escribió y me dijo como a qué hora llega y yo le dije, ay, tal vez como a las 6, no sé qué. Y el madre me dijo, ay, qué dicha. Me hace, le tengo una gran noticia y yo, ajá. Y me hace, mi papá va a pasar Nochebuena con nosotros. Y a mí hasta que se me borró la sonrisa, se me bloquearon las ganas de maquillarme, todo. Y fue muy honesta, porque como les digo, todo este proceso me ha hecho ser honesta, pero siempre ser un poco asertiva. O sea, yo no voy a decirle lo que realmente quería decirle, pero le dije como, hey, yo siento que yo no me siento cómoda cuando estoy en compañía de ese señor. Y para ir a hacer malas caras, prefiero evitar ir. Yo veré luego cómo les doy el regalito, pero prefiero no estar hoy. Entonces el madre me dijo, ¿cómo es posible? No sé qué, usted tiene que venir y un montón de cosas. Y yo le dije, no, yo no tengo que. Yo elijo ir y en este caso elijo no ir. Y bueno, eso de nuevo me bloqueó, me dejó de hablar. Y o sea, esto sí fue por demasiados meses. O sea, nos ubicamos en diciembre de 2021 y en junio del 2022 la que me escribió fue la pareja de mi papá, que me dijo que ella y mi papá querían invitarme a cenar y que querían ir a un lugar que me gusta mucho que se llama P.F. Chang's. Entonces, como que durante unos minutos lo dudé, pero después esa vocecita necia en la cabeza de uno, ¿verdad? Yo como, ay, es su papá, vaya. Al rato y el madre de verdad quiere hablar las varas y arreglar los problemas. Wrong, o sea, nunca he estado más equivocada. Fui a esa cena y ha sido como una de las noches más incómodas de mi vida. O sea, el mae ni siquiera se dignaba a verme a los ojos. O sea, estábamos cenando en la misma mesa y el mae no se atrevía a verme. El mae me hablaba y su mirada estaba literal hablándole como a otra silla a la par de él, pero nunca me volvió a ver a los ojos. Entonces fue la cena más incómoda del mundo. Al final comí poco porque no estaba como de ánimos para que la comida me cayera mal. Y después ellos me fueron a dejar a la casa. Y ya, ¿verdad? Me dijo, y la que me dijo fue Silvia, como, ay, ahí nos estamos hablando. Y yo dije, probablemente ella sí me siga hablando, pero mi papá hasta la fecha me tiene bloqueada en WhatsApp. Entonces, en WhatsApp y en Facebook. Entonces, lo que hice fue pedirle una cita a mi psicóloga. Tenía como que hablarle de eso. Y ella me dijo, yo no siento que su papá le esté aportando algo bueno a usted en ese momento, porque sus últimas interacciones han sido bastante incómodas y bastante negativas para su estado de ánimo. De hecho, todavía me pega. Entonces, como esto siempre pasa, cuando hablo de este tema,
Em, lo que hice fue escribirle una carta diciéndole que yo sabía que por el rol familiar que él cumplía en mi vida, él se sentía con la autoridad moral de decirme qué hacer, a quién hablarle, cuándo hablarle y cómo hablarle, pero que gracias a mi proceso psicológico, terapéutico y las creencias que yo tengo en ese momento, yo sabía que la realidad era la otra y que yo no iba a permitir que él me siguiera poniendo en situaciones donde solo si yo estaba de acuerdo con él, recibía un buen trato de su parte. En ese momento, o sea, en ese momento de la vida, antes de que todo esto pasara, siempre que ellos iban a Guanacaste, yo me quedaba en la casa de ellos para cuidar a las dos perritas que tenían. Y no me molestaba, o sea, yo siempre iba, sacaba el rato, le daba de comer a las perritas, les limpiaba los desechos. Y como era la casa de mi papá, y a veces invitaba amigos a pasar ahí conmigo, o a veces mis mejores amigas se quedaban a dormir ahí conmigo. Entonces era como una extensión o otra casa que yo tenía de vez en cuando y todo bien, o sea, como les digo, era un win-win situation. Bueno, un win, pseudo win, porque yo en realidad no necesitaba estar en otro lado. Pero era lo mismo, ¿verdad? Tenía una cama, tenía internet, tenía agua caliente, tenía comida, entonces básicamente era nada más un cambio de lugar para mí, lo que eso se representaba. Entonces yo le dije que a partir de ese momento ya no me iba a prestar para cuidarle las cosas y que ya no quería tener las llaves de él porque hasta que él no aprendiera que yo ya era una adulta, que él tenía que respetar y que tenía que respetar mis decisiones, sean o no del agrado de él, que hasta que él no aprendiera eso prefería que no nos siguiéramos hablando. Entonces, como yo tenía llaves de la casa, fui, le dejé la carta, le dejé las llaves y ya, cerré y me fui. Nunca recibí respuesta a esa carta, pero obviamente el hecho de que yo permaneciera todavía bloqueada en esos medios, pues me hizo ver que las cosas no habían cambiado. Y como les digo, eso fue en junio del 2022, ya estamos en el 2024, todo este tiempo he tenido contacto cero con él. Debo decir que solo cuando hablo de eso me duele, pero no es como mi imperio romano, no es como que yo paso pensando en eso, que me paso acordando de mi papá. De hecho, en ese tiempo, cuando yo les cuidaba a las perritas, ellos vivían en Desamparados, que era bastante cerca de donde yo vivía, que era San Francisco de Ríos, y mi papá, después de la muerte de mi abuelita, le agarró como una crisis que él tenía que ir a morir donde había nacido. Entonces, yo no sé, parecía que le picaba el trasero por irse a ir a Guanacaste otra vez. Y a pesar de que sí les tomó tiempo vender la casa que tenían en Desampa, pues lo lograron y ahora sí están viviendo allá. Entonces, hay menos probabilidades de que me lo tope, de que tenga que verlo. Entonces, siento que solo cuando hablo de estos temas con alguien me acuerdo. Y tal vez a veces que veo alguna película donde hay un papá siendo papá, como que me llega a un nivel muy personal. Yo siempre le he dicho a mi mamá que para mí era muy fácil compararla a ella, digamos, con otras mamás que habían como en mi entorno, porque la mamá de mi mejor amiga, por ejemplo, la de Dani, para mí esa señora fue así como la mamá perfecta. Ella era demasiado chineadora, hablaba sin pelos en la lengua de casi cualquier tema, nos hacía reír demasiado, nos consentía y siempre me hizo sentir como, como parte de la familia. Y yo veía que
bueno, ella era una señora súper guapa y yo siempre le decía a doña Yami, ¿por qué usted no se ha buscado, verdad, una pareja o lo que sea? Y ella me decía, es que es muy difícil cuando usted tiene una pareja mezclarla con su familia. Y ella siempre me dijo, y yo nunca voy a estar con alguien que no se lleve bien con mis hijos. Y a mí eso me parecía demasiado admirable porque en mi experiencia es todo lo opuesto. O sea, en mi experiencia es como se adapta o ojalá. Entonces, siempre admiré mucho eso de ella. De nuevo, yo sé que no puedo cambiar ni nada a mi mamá. Ahorita tenemos una relación muy sana, pero como que era más fácil tener ejemplos de buenas mamás que de buenos papás, entonces casi siempre que me triggereo es por películas o por mis tíos maternos, que para mí ellos también han sido súper buenos papás. Y más recientemente fue en Año Nuevo que fui a visitar una amiga. Esa amiga es cónsul costarricense en Nicaragua y el papá llegó a visitarla cuando yo todavía estaba ahí. Y yo me acuerdo que ¿verdad? Son casi 12 horas de viaje en bus y el señor llegó cansado y todo. Y cuando el novio de Melissa le dijo como, hey, ¿quiere quedarse aquí descansando o quiere ir a recoger a Meli con nosotros? Y él dijo, ay no, yo quiero ir a ver a Melissa donde trabaja. Y cuando llegó estaba como súper orgulloso de ella. Y ahí también me pegó demasiado, pero como les digo, no es algo que pasa siempre. Porque de nuevo, no es como que yo pase viendo películas de esa temática o que siempre los personajes ese sea su fuerte. Pero cuando pasa, casi siempre me triguea y me hace llorar. Porque en algún momento de la vida yo sí sentí que yo tenía una relación muy buena con mi papá. De hecho, antes de que todo eso pasara, antes de la pandemia y todo, yo me acuerdo que nosotros nos veíamos tal vez 2 sábados al mes y tratábamos de probar un lugar nuevo de desayuno. Entonces yo pasaba como buscando lugares que nunca ninguno de los dos hubiera conocido. Y donde fuera, o sea, fuera Heredia, fuera La Juela, nos íbamos y tratábamos de pedir cosas diferentes para él probar lo mío y yo probar lo de él y qué tal el café y todo. Y yo siento que era algo que era muy de nosotros. Entonces, creo que lo que me dolió más fue saber que para él la relación era tan desechable. Y, y definitivamente eso fue lo que más me pegó cuando nos alejamos. Que eso es algo que yo siempre le reconozco a mi mamá. O sea, mi mamá tampoco ha sido un camino fácil a la relación que tenemos ahorita. Mi mamá le huye a muchas conversaciones que para mí han sido importantes. Pero mami, aunque le toma tiempo, como que ella trata de aprender y de admitir cuando está equivocada, de aprender como a respetar mis límites, de los temas que yo digo que no quiero hablar con ella, de los temas que yo digo que no son asunto de ella para opinar. Entonces, es algo que yo de verdad siempre, siempre, siempre le reconozco a mi mamá, que de verdad ha puesto como de su parte para construir la relación que tenemos en este momento. Con mi mamá he tenido varios contactos cero a lo largo de mi vida, más que todo en la adolescencia, que fue como la época más problemática. Y también tuvimos, bueno, no, eso no fue un contacto cero, pero como que también mantuve mi distancia eh, cuando estaban pasando las elecciones de presidente para esta época, porque mi mamá estaba hasta de pegabanderas con este señor. Y por lo que yo les conté de la violación que tuve a mis 18, para mí era como un tema muy personal pasar por alto el hecho de las acusaciones de acoso que él tenía. O sea, para mí eso era como no negociable. O sea, sí, sí. Yo siento que la única manera en la que yo hubiera podido como aceptar a este señor y no,
no tacharlo de una vez, era como que el mae tal vez se hubiera responsabilizado de sus actos, como el mae decir, hey, eso sí pasó, pero ahorita estoy tratando de mejorar esa actitud mía, que les pidiera una disculpa pública a las personas a las que le hizo eso, pero no, el mae más bien siempre se jactaba de que él podía demostrar que las viejas se le habían insinuado y cosas así, que son cosas y argumentos que casi siempre usan los acosadores y obviamente es nada más para alardear porque nunca sale a la luz esas famosas pruebas que dicen tener. Entonces, yo sabía que se iba a ser un tema problemático entre mi mamá y yo. Entonces yo le dije, vea, cuando se hable de política, por favor, aléjese de mí porque tengo demasiado malo que decir sobre ese señor y sobre lo que para mí significa que usted lo esté apoyando, pero también calza con todo lo que yo sé de usted. Entonces, no tengo por qué aceptar eso, pero tampoco tengo por qué lidiar con ese tipo de comentarios, ni con ese tipo de propaganda que ella le estaba haciendo. Entonces, con mi mamá yo ya sé que hay muchos temas que hay que evitar y que probablemente nunca vamos a estar en la misma página, pero ahí vamos. La mayoría del tiempo nos llevamos bien. Entonces, sí, ahorita el contacto cero sería con esas dos personas de mi familia. Ya en familiares más lejanos hay una tía abuela, que no voy a decir el nombre, pero es del lado materno. Esa señora también yo hice contacto cero porque por más que yo no tenga ya ningún tipo de afecto hacia mi hermana, hay cosas que yo siempre voy a defender. O sea, yo nunca voy a permitir que nadie hable mal de ella ni que la trate mal por el hecho de ser lesbiana, porque eso es algo que ella no eligió, que ella... es algo que simplemente es parte de ella y no siento que nadie se deba meter con eso. Y esa tía abuela, una vez en un rezo del niño de mi tía, mi tía cercana, ¿verdad? Tía Ale, yo estaba como ayudando a repartir la comida y ella se dejó decir como que ahí estaba esa aberración y después dijo algo, como una frase que yo ya sabía a quién se estaba refiriendo y yo supe que era mi hermana. Entonces yo me volví y le dije, vea señora, este no es el lugar ni el momento para hablar de eso. Usted está en su derecho de no estar de acuerdo con muchas cosas, pero definitivamente un rezo y la casa donde esa persona es súper bienvenida no es el lugar. Y le hago yo, y no le hago un despiche ahorita porque sé que los que saldrían afectados serían mis abuelos y mi tía, ¿verdad? Porque si yo saco el de Zampa, ahí sí huyan, huyan. Entonces yo nada más le dije que por favor a mí no me dirigiera nunca más la palabra. Y hasta el momento he mantenido eso. De hecho, de la familia de ella yo siento que hay demasiada gente que no me agrada porque probablemente, ¿verdad? Han salido y fueron criadas bajo este estigma de que ellos tienen derecho a opinar sobre la sexualidad de los demás. Pero hay una nieta de ella que sí me cae bien. Probablemente no la vuelva a ver ni a hablar porque obviamente ellos siempre andan como en combo. Pero sí, esos serían los tres parientes con los que ahorita tengo contacto cero. Y bueno, después de que pasó eso en mi papá, casi que todos los del lado paterno, pero como les digo, eso nunca fue algo cercano. Y más bien el hecho de todo lo que pasó me hizo más bien acercarme a parientes con los que tenía mucho tiempo de no reconectar, que son dos primos que viven cerca de acá, Entre Ríos. Entonces, hay como que ver lo positivo entre todo. De hecho, admiro demasiado a sus primos porque ellos todavía le hablan al papá y para mí el papá de él es lo peor. Como les digo, como uno no tiene como expectativas de los tíos hombres, porque o sea, me toca a mi tía Ale y, ¿verdad? Se meten conmigo básicamente. Pero con los tíos siempre ha sido una relación como muy cordial y muy... eh, como con cero densidad. Entonces nunca he esperado tanto como de mis tíos hombres. Pero ese tío tiene dos hijos del primer matrimonio, tres hijos del segundo matrimonio y un hijo en medio
que tiene la misma edad del menor del primer matrimonio. Entonces, o sea, literal, pinga loca, y es obvio que la economía no está para tener 6 hijos en ese momento. Entonces, uno sabe que muchas de las criaturas se han quedado sin el apoyo económico de él o sin que él sea como un papá presente. Entonces, con eso tengo mucho estigma. Entonces, no es alguien como de mi agrado. No hay nada que yo le aplaude a ese señor, pero como tío es como, X, ¿verdad? Si el madre me habla, todo bien. Entonces, sí, eso sería el contacto cero. Créanme que una frase que cambió mi vida fue cuando en un video de TikTok, si no me equivoco, escuché la frase de que el árbol genealógico también se poda. Y créanme que si en este momento están pensando en alejarse o cortar las relaciones por lo sano con alguien, es lo mejor de la vida. Puede que lloren el proceso, puede que sea doloroso, puede que eso los haga cuestionar mucho del tiempo anterior con esa persona, pero al final del día es lo que da paz. Y cuando usted se rodea de personas que de verdad celebran lo que usted es, créame que uno se siente súper pleno, súper feliz, y siempre van a llegar más personas que vibren en la misma frecuencia que usted. Entonces, si desean hacerlo, esta es su señal para hacerlo, para evaluarlo y para ver cuál es la mejor manera de hacerlo. Como les digo, en el caso de mi hermana, sí se lo dije, ¿verdad? Como chao. En el caso de mi papá fue por carta, porque yo sabía que si se lo decía en persona probablemente yo iba a terminar llorando, y yo siempre que yo lloro, yo siempre siento que cuando lloro pierdo los argumentos, entonces prefería hacerlo en carta. Esa carta requirió como 3 versiones porque al principio se me estaba saliendo mucho el de Zampa en las cosas que decía, y traté de hacerlo lo más asertivo posible. Y ya lo entregué. Y eso sería. Ah, bueno, tengo también un caso como de éxito, que tuve contacto cero con uno de mis primos, mi primo el mayor, Pablo, el que vive en Estados Unidos. Tuve contacto cero con él por mucho tiempo porque nosotros estuvimos juntos en la U y el MAE intentó darse crédito por un trabajo que habíamos hecho en grupo, porque el MAE quería darse más importancia a la cuenta. Yo lo confronté, le demostramos a la profesora que él estaba mintiendo, y al final el mae también quería como que pasara como si nada, y yo dije, no papito, aquí no es. Entonces yo le había dejado hablar, y años después, por la pandemia, él me contactó porque quería mandarle algo a mi tía, y yo lo hice porque por mi tía usted me puede pedir hasta que salte un puente. Entonces empezamos a hablar por cosas de tía, y un día el mae se disculpó por cómo se había comportado cuando estábamos en la U. Y yo dije, bueno, está bien. O sea, obviamente era como reconstruir una relación de cero, pero di todo bien y ahorita nos llevamos bien. Entonces, ese sería un caso de cómo terminar el contacto cero, y de verdad como decirse todas las cosas que se tengan que decir antes de empezar a reconstruir una relación. Entonces, sí, ese sería el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos en la temporada 3, que mi primer invitado va a ser Isaac, uno de mis amigos del trabajo anterior. Y ya tengo varios planes en mente, entonces espero que sigan escuchando este podcast y que les sirva mucho. Chao. Si te gusta este podcast, no olvides recomendarnos a tus amigos y familiares si crees que algunos de nuestros episodios podría ayudar a alguien de tu entorno. Recuerda también seguirnos en Instagram y Facebook como Jugando a Saber si quieres enterarte de todos los nuevos episodios y temporadas que están por venir. Y gracias de antemano por todo tu apoyo.